La historia de Roma es una epopeya inigualable de conquista, dominio y una ambición desmedida que redefinió el mundo antiguo. Desde sus humildes orígenes hasta la cúspide de su poder, la expansión romana fue un testimonio de una voluntad férrea y una organización militar sin precedentes. Cada legión que marchaba, cada frontera que se expandía, era el resultado directo de una maquinaria bélica formidable. En el corazón de este colosal éxito, latiendo con una fuerza indomable, se encontraban sus generales. No eran meros comandantes, eran el alma de la República, más tarde, del Imperio. Su genio estratégico, su audacia en el campo de batalla y su capacidad para inspirar lealtad inquebrantable fueron los pilares sobre los que se erigió la hegemonía romana. Estos líderes poseían una combinación singular de atributos que los elevaba por encima de sus contemporáneos. La astucia les permitía anticipar los movimientos del enemigo y tejer trampas insospechadas. Su valentía, a menudo rayana en la temeridad, los convertía en figuras legendarias que lideraban desde el frente, infundiendo coraje en sus tropas. Sin embargo, la grandeza romana no siempre se forjó con virtudes nobles. En muchos casos, una crueldad calculada y una implacable determinación para aplastar cualquier oposición fueron herramientas esenciales en su arsenal. La brutalidad, cuando era necesaria, se aplicaba sin titubeos para consolidar el poder y disuadir futuras rebeliones. El impacto de estos hombres fue monumental. Con cada victoria, con cada territorio anexado, forjaron los cimientos de lo que se convertiría en el imperio más vasto y duradero del mundo antiguo. Sus nombres resuenan a través de los milenios, sinónimo de poder, estrategia y una búsqueda incesante de la gloria que transformó la faz de la civilización. Publio Cornelio Escipión, conocido eternamente como el Africano, emerge como una figura legendaria en los anales militares de Roma. Su nombre está intrínsecamente ligado a la derrota del más formidable adversario que Roma jamás enfrentó, Aníbal Barca. La Segunda Guerra Púnica había desangrado a la República, pero Escipión poseía una visión audaz y una confianza inquebrantable. Su genio estratégico se manifestó plenamente en la batalla de Zama, un enfrentamiento decisivo que cambió el curso de la historia. Allí, en las llanuras de lo que hoy es Túnez, Escipión no solo se enfrentó a Aníbal, sino que lo superó tácticamente. Adaptó sus legiones para contrarrestar la temible carga de los elefantes cartagineses y desmanteló la infantería enemiga con una maestría sin igual. La victoria en Zama no fue solo un triunfo militar, fue el golpe final que puso fin a la Segunda Guerra Púnica, asegurando la supremacía romana en el Mediterráneo. Escipión demostró una capacidad asombrosa para aprender de sus enemigos y para innovar en el campo de batalla. Su adaptabilidad al terreno y a las circunstancias lo convirtió en un estratega adelantado a su tiempo. Su legado perdura como el de un comandante que no solo ganó batallas, sino que salvó a Roma de la aniquilación. Escipión el Africano es el arquetipo del general romano, brillante, audaz y absolutamente decisivo. Su nombre infundía respeto y temor en igual medida, un testimonio de su incomparable habilidad militar. Cayo Mario, un hombre de orígenes humildes, ascendió a la cima del poder romano a través de una carrera militar excepcional. Su visión trascendió las tácticas de batalla, fue un reformador audaz que transformó el ejército romano desde sus cimientos. Comprendió que la fuerza de Roma residía en la profesionalización de sus legiones. Sus reformas militares fueron revolucionarias, abriendo las filas a los ciudadanos sin propiedades y creando un ejército profesional y leal. Los soldados, ahora pagados y equipados por el Estado, juraban lealtad a su general, no solo a la República. Esta transformación sentó las bases para el poder de los futuros caudillos militares. Mario demostró su genio en el campo de batalla al enfrentar a las tribus germánicas de los cimbrios y teutones, que amenazaban con invadir Italia. Sus victorias en Aquae Sestia y Bercellae fueron decisivas, aniquilando a estas hordas bárbaras y salvando a Roma de una catástrofe inminente. La disciplina y el entrenamiento de sus nuevas legiones fueron clave para estos triunfos. Su liderazgo no solo aseguró la supervivencia de Roma, sino que también redefinió la relación entre el soldado y el Estado. Cayo Mario fue un pionero, un general que no solo ganó guerras, sino que forjó el instrumento con el que Roma dominaría el mundo. Su influencia en la estructura militar romana fue tan profunda que sus reformas perduraron durante siglos. Lucio Cornelio Sila, una figura imponente y controvertida, encarna la brutalidad y la ambición desmedida de la política romana tardorrepublicana. Fue un general de talento innegable, pero su nombre está indeleblemente asociado con las guerras civiles y la implacable represión. Su ascenso al poder fue un torbellino de sangre y proscripciones. Sila demostró su habilidad militar en campañas contra Mitrídates V del Ponto, donde sus legiones lograron victorias impresionantes. Sin embargo, fue en el escenario interno de Roma donde su ferocidad se manifestó plenamente. Su rivalidad con Cayo Mario desató una serie de conflictos que sumieron a la República en el caos. Tras marchar sobre Roma en 2 ocasiones, Sila se autoproclamó dictador, un título que utilizó para purgar a sus oponentes políticos.
Las proscripciones que ordenó fueron una lista negra de ciudadanos condenados a muerte y la confiscación de sus bienes. Miles de romanos, incluidos senadores y équites, perecieron bajo su régimen de terror. Su dictadura fue un intento brutal de restaurar el orden republicano, pero lo hizo a través de métodos tiránicos. Sila demostró una habilidad escalofriante para consolidar el poder mediante la fuerza y el miedo. Su legado es el de un general formidable y un político despiadado, cuya crueldad dejó una cicatriz profunda en la psique romana. Cneo Pompeyo Magno, conocido como Pompeyo el Grande, fue un general de inmensa popularidad y un éxito militar deslumbrante. Su carrera temprana estuvo marcada por victorias rápidas y decisivas, lo que le valió el apodo de «adolescente carnicero» por su eficiencia en la represión de revueltas. Su carisma y sus triunfos lo catapultaron a la fama. Pompeyo se distinguió por sus campañas en Oriente, donde reorganizó vastos territorios y expandió las fronteras romanas hasta límites sin precedentes. Sus victorias sobre Mitrídates V y la anexión de Siria y Judea consolidaron el dominio romano en la región. También fue el artífice de la erradicación de la piratería en el Mediterráneo, una amenaza que había paralizado el comercio romano. Su regreso a Roma fue un triunfo espectacular, pero su creciente poder lo puso en curso de colisión con otra figura ascendente, Julio César. La rivalidad entre Pompeyo y César, dos de los generales más exitosos de su tiempo, marcó el inicio del fin de la República Romana. Sus ambiciones chocaron en una guerra civil devastadora. A pesar de su vasta experiencia y sus legiones leales, Pompeyo fue finalmente derrotado por César en la batalla de Farsalia. Su trágico final en Egipto simbolizó el colapso de la antigua república. Pompeyo el Grande fue un general formidable, un estratega capaz y un líder carismático, cuya vida y muerte reflejaron la turbulencia de su era. Cayo Julio César, una figura que trasciende la historia para convertirse en un arquetipo de genio y ambición, fue el estratega más brillante de su tiempo. Su nombre evoca imágenes de conquistas audaces y una elocuencia que podía mover a las masas. César no solo comandaba ejércitos, dominaba la política y la mente de los hombres. Sus campañas en la Galia son un testimonio de su maestría militar y su capacidad para la guerra de desgaste. En menos de una década, César subyugó a las tribus galas, expandiendo el territorio romano hasta el Atlántico y el Rin. Sus victorias, a menudo contra fuerzas numéricamente superiores, demostraron su ingenio táctico y su liderazgo inspirador. El cruce del Rubicón y la subsiguiente guerra civil contra Pompeyo el Grande fueron el punto culminante de su carrera. César demostró una velocidad y una audacia sin igual, persiguiendo a sus enemigos por todo el Mediterráneo. Su victoria final lo convirtió en el hombre más poderoso de Roma, un dictador perpetuo que concentró un poder sin precedentes. Sin embargo, su ambición desmedida y su desprecio por las tradiciones republicanas sellaron su destino. La conspiración de los idus de marzo puso fin a su vida, pero no a su legado. Julio César no solo conquistó territorios, conquistó el imaginario colectivo, dejando una huella imborrable en la historia militar y política de la humanidad. Marco Antonio, un general leal a Julio César y un comandante de campo hábil, emergió como una figura central tras el asesinato de su mentor. Poseía un carisma innegable y una reputación de valentía en la batalla. Su elocuencia en el funeral de César encendió la furia del pueblo romano contra los conspiradores. Su alianza con Octavio y Lépido formó el segundo triunvirato, un pacto para vengar a César y dividir el poder. Antonio demostró su destreza militar en la batalla de Filipos, donde él y Octavio derrotaron a los asesinos de César, Bruto y Casio. Esta victoria consolidó su posición como uno de los hombres más poderosos de Roma. Sin embargo, su relación con Cleopatra, la reina de Egipto, se convirtió en un punto de inflexión. Su romance y su creciente identificación con el Oriente alienaron a la opinión pública romana y a Octavio. La propaganda de Octavio lo retrató como un traidor a los valores romanos, un hombre seducido por el lujo y el poder extranjero. La confrontación final llegó en la batalla de Accio, una decisiva batalla naval donde las fuerzas de Antonio y Cleopatra fueron aplastadas por la flota de Octavio. Esta derrota marcó el fin de la República Romana y el ascenso imparable de Octavio. La caída de Marco Antonio propició el establecimiento del Principado y el inicio del Imperio Romano. Germánico Julio César, sobrino y heredero adoptivo del emperador Tiberio, fue un general de inmenso talento y popularidad. Su nombre evoca la promesa de una nueva era de gloria militar para Roma. Poseía un carisma natural que lo hacía querido tanto por sus tropas como por el pueblo romano. Sus campañas en Germania fueron un intento de vengar la desastrosa derrota de Varo en el bosque de Teutoburgo. Germánico lideró a sus legiones en una serie de incursiones exitosas más allá del Rin, recuperando las águilas perdidas y derrotando a las tribus germánicas. Demostró una habilidad táctica considerable y una determinación férrea. A pesar de sus victorias, Tiberio lo llamó de vuelta a Roma, posiblemente por celos o por la creencia de que la conquista de Germania era demasiado costosa.
La prematura muerte de Germánico en Antioquía, a la edad de 33 años, fue un golpe devastador para Roma. Se sospechó de envenenamiento, y su fallecimiento fue lamentado profundamente por el pueblo romano. Germánico es recordado como un general prometedor, un líder amado y un símbolo de lo que pudo haber sido. Su legado es el de un comandante que, a pesar de su corta vida, dejó una marca indeleble en la historia militar romana, demostrando que la excelencia en el campo de batalla no siempre garantiza un destino feliz. Tito Flavio Vespasiano, un hombre de orígenes modestos, ascendió al poder en uno de los periodos más turbulentos de la historia romana, el año de los 4 emperadores. Su habilidad militar y su pragmatismo fueron cruciales para su ascenso y para la restauración de la estabilidad en el imperio. Vespasiano era un general experimentado y un líder sensato. Antes de su ascenso al trono, Vespasiano había demostrado su valía en Britania, más notablemente, en la supresión de la gran revuelta judía. Sus victorias en Judea lo establecieron como un comandante competente y confiable. Cuando el imperio se sumió en la guerra civil tras la muerte de Nerón, Vespasiano emergió como el candidato más fuerte. Su pragmatismo y su capacidad para ganarse la lealtad de las legiones orientales le permitieron prevalecer sobre sus rivales. Vespasiano restauró el orden en Roma, saneó las finanzas imperiales y comenzó la construcción de monumentos icónicos como el Coliseo. Su reinado marcó el inicio de la dinastía Flavia, que trajo un periodo de relativa paz y prosperidad. Vespasiano no fue un estratega brillante como César, pero fue un general sólido y un emperador eficaz. Su legado es el de un líder que, a través de la disciplina y la sensatez, salvó a Roma de la anarquía y sentó las bases para una nueva era de estabilidad. Su ascenso demostró que la habilidad militar y la capacidad de gobierno eran cualidades inseparables para un emperador romano. Marco Ulpio Trajano, considerado uno de los mejores emperadores romanos, fue también un general de excepcional talento. Su reinado marcó la cúspide de la expansión territorial romana, llevando el imperio a su máxima extensión. Trajano combinaba la sabiduría de un estadista con la audacia de un conquistador. Sus campañas en Dacia, un reino rico en oro al norte del Danubio, fueron un testimonio de su genio militar. Trajano lideró personalmente a sus legiones en 2 guerras brutales, subyugando a los dacios y anexando su territorio. La columna de Trajano en Roma es un monumento imponente que narra visualmente estas victorias épicas. Posteriormente, dirigió sus ejércitos hacia el este, en una ambiciosa campaña contra el Imperio Parto. Sus victorias en Mesopotamia llevaron a la captura de la capital parta, Ctesifonte, y a la anexión de nuevas provincias. Bajo Trajano, las fronteras romanas se extendieron desde Britania hasta el Golfo Pérsico. Trajano fue un líder que inspiraba lealtad y respeto, tanto por su habilidad en el campo de batalla como por su administración justa. Su legado es el de un emperador general que no solo expandió el imperio a su cenit, sino que también gobernó con sabiduría y moderación. Su nombre es sinónimo de la Edad de Oro de Roma. Flavio Belisario, un general bizantino al servicio del emperador Justiniano, es una figura que encarna la resiliencia y el genio militar de la Roma tardía. Aunque el Imperio Romano de Occidente había caído, Belisario representó la continuidad de la tradición militar romana en el Imperio de Oriente. Su objetivo era restaurar la gloria imperial. Sus victorias contra los vándalos en el norte de África fueron asombrosas. Con una fuerza relativamente pequeña, Belisario derrotó al reino vándalo, recuperando Cartago y vastos territorios para el imperio. Su campaña fue un modelo de velocidad, sorpresa y eficiencia, demostrando su capacidad para la guerra expedicionaria. Posteriormente, dirigió sus legiones en la reconquista de Italia, enfrentándose a los ostrogodos. A pesar de estar a menudo superado en número y con recursos limitados, Belisario logró una serie de victorias notables, capturando Roma y Rávena. Su habilidad para la guerra de asedio y su tenacidad fueron cruciales en esta larga y agotadora campaña. Belisario destacó por su capacidad para adaptarse a diferentes escenarios y por su ingenio táctico. Fue un maestro de la logística y un líder que inspiraba una lealtad inquebrantable en sus tropas. Su legado es el de un general que, contra todo pronóstico, logró recuperar vastos territorios para el Imperio Romano, demostrando que el espíritu militar de Roma aún ardía con fuerza. Estos 10 generales, cada uno a su manera, moldearon el destino de Roma con sus victorias y, en ocasiones, con sus errores. Fueron los arquitectos de un imperio, los forjadores de una hegemonía que se extendió por siglos y dejó una huella indeleble en la civilización occidental. Su audacia, su astucia y su implacable voluntad de poder definieron una era. Desde las arenas de Zama hasta las brumosas tierras de Germania, desde las intrigas de la República hasta las vastas extensiones del imperio, sus nombres resuenan con el eco de las legiones en marcha. Dejaron un legado que sigue fascinando e inspirando a historiadores, estrategas y a cualquiera que contemple el poder de la ambición humana. Sus vidas fueron un tapiz de gloria y tragedia, de triunfos resonantes y caídas estrepitosas.
Pero más allá de sus destinos individuales, sus nombres son sinónimo de poder, estrategia y la implacable búsqueda de la gloria que caracterizó a la civilización romana. Son los titanes que, con espada y mente, forjaron el imperio más grande que el mundo antiguo jamás conoció.